América Latina continúa girando a la derecha. Chile, con la victoria de José Antonio Kast el pasado 14 de diciembre, ha sido el último país de la región en sumarse al resurgimiento de la ola conservadora que ya se ha hecho sentir en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Este escenario se registra en un momento en el que Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca, haciendo gala de un explícito apoyo a los líderes de todos estos países. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda desde Berlín Carol Guerrero y para valorar este giro a la derecha de América Latina, me acompañan el profesor de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Eduardo Gamarra, y también el investigador asociado del Giga Institute, Jonas von Hoffmann, en Hamburgo. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Estar con ustedes. Señor Gamarra, ¿cómo se puede explicar este giro, señor Gamarra, a la derecha que viene experimentando América Latina desde hace por lo menos un par de años? ¿Cómo lo ve usted? Hay dos formas de interpretarlo. En primer lugar, se refleja lo que muchos han venido estudiando, que es el fracaso de los gobiernos de turno. Gobiernos que no pueden resolver los problemas cotidianos, gobiernos que no han podido resolver temas, por ejemplo, de inseguridad, de desarrollo económico, los temas de inflación, etcétera. Hay una explicación profunda en ese sentido. Pero también hay una explicación que quizás es más pendular, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo que está viviendo el mundo en su conjunto, ¿no? Un movimiento pendular hacia la derecha que lo está viendo en Europa, se lo ha visto de manera extrema acá en Estados Unidos y por supuesto se lo ha vivido también de manera extrema en algunos países de América Latina, el caso de la Argentina, el caso de El Salvador, para señalar algunos. Señor von Hoffmann, ¿cómo se percibe desde Europa este cambio de rumbo en América Latina? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en Europa, como ha señalado el profesor Gamarra, también hemos visto algún giro a la derecha. Entonces, hay ciertos gobiernos también europeos que ven en América Latina cuáles son las posibilidades, quiénes son los potenciales socios, y hay un giro más de entender un interés muy claramente definido en también temas que son importantes para la región, como la inseguridad, el tráfico de drogas, el acceso a recursos primarios, por ejemplo, con el litio, por ejemplo. Entonces, hay mucho interés de trabajar con gobiernos de la región, más allá de ver los quizás potenciales diferencias ideológicas. Señor Gamarra, actualmente en América Latina hay 3 regímenes autoritarios de izquierda: Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, la dictadura cubana. ¿Cree usted que esto también ha favorecido al resurgimiento de la derecha en la región? En alguna manera, ¿no? Porque usted verá que en esos 3 países no solo se refleja el fracaso de un modelo político y económico, pero también, particularmente en el caso de Venezuela. Venezuela no solo está afectando su país, pero lo que ha sucedido con Venezuela, 8 millones de personas han dejado ese país y que han afectado a los países de América Latina. Se ha hablado mucho del impacto de venezolanos acá en Estados Unidos, pero si usted ve en particular el impacto no solo proporcional, pero el impacto también en términos de números. ¿Cuántos venezolanos, por ejemplo, hay en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile? Y en cada uno de esos países han generado una crisis doméstica muy parecida a la crisis que se ha manifestado en Europa y en Estados Unidos. Entonces, no es solo que hayan países de izquierda que han mal gobernado, sino que el impacto de decisiones repercutido en toda la región. Y yo diría, mire, en el caso venezolano, hay 72 países que tienen ciudadanos venezolanos que han huido de ese régimen. Entonces, es una cosa mucho más allá que el problema dentro de Venezuela, ¿no? Señor von Hoffmann, ¿cuál es su perspectiva al respecto?
Yo creo que es cierto que, que el hecho de que siguen esos tres países en la región no le facilita a la izquierda, y lo hemos visto ahora en las elecciones recién pasadas en Chile, donde la candidata del oficialismo, miembro del Partido Comunista, ¿no? En algún momento tenía que cambiar su postura pública acerca, por ejemplo, de cuál es el sistema de Cuba, y hemos visto, como se mencionó, el tema de la migración irregular de Venezuela se vuelve un tema en la región, porque varios de los países tienen un número muy significativo, muy grande de venezolanos que van a tener elecciones el próximo año, como Colombia, como Perú, donde es muy probable que eso se vuelva un tema, y probablemente, como hemos visto en Chile, se relaciona con el tema de la inseguridad, del crimen organizado, que se ha vuelto la principal preocupación de los votantes en la gran mayoría de los países de América Latina. Señor Gamarra, luego de las elecciones legislativas celebradas en Argentina en octubre pasado y en las que el presidente Javier Milei logró una contundente victoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de felicitar a Milei, afirmó que el mandatario argentino había contado con mucha ayuda de su parte antes de los comicios, algo que fue interpretado como una forma de Trump de tomar algo de crédito por este triunfo del presidente Javier Milei. ¿Hasta qué punto Trump ha influido y podría seguir influyendo en el fortalecimiento de la ola conservadora que vemos en América Latina? Más allá de lo que el presidente Trump ya nos ha acostumbrado a tomar crédito por cosas que no le corresponden, el hecho es que en Argentina, Unidos tiritó un fondo de 20.000 millones de dólares, y además que si les iba bien y ganaban, iban los 20.000 millones de dólares. Eso probablemente tuvo un impacto. Es difícil medir ese tipo de impacto. Probablemente sí tuvo un impacto, y es obvio pues que el presidente Milei de alguna manera hoy está endeudado no solo monetariamente, políticamente con Washington. El tema del posicionamiento norteamericano, y lo vemos en la nueva Declaración de Seguridad Nacional, por ejemplo, en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, es que Estados Unidos ha decidido que la región es obviamente su territorio y que debe protegerlo de injerencia de países europeos o China o Rusia o lo que sea, que es un poco, bueno, él lo menciona específicamente en retorno a la doctrina Monroe. El presidente Trump y sus asesores piensan que sí, la región le debe algo veamos que no solo ha sido la injerencia en el caso de la Argentina, ha sido una injerencia directa, ¿no? En el caso de Honduras, no solo, digamos, controvertida, porque eso también implicó liberar a un expresidente que estaba cumpliendo una sentencia de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, sí hay una injerencia directa, ya ni siquiera es oculta, como lo era antes, ¿no? Hoy es una injerencia directa, y Estados Unidos es por esa injerencia. Señor von Hoffman, quisiera conocer su postura. ¿Cree usted que el presidente Donald Trump puede influir en que se consolide ese giro a la derecha en América Latina? Yo lo veo con matices. Yo creo que la injerencia de Donald Trump para la derecha específicamente es un poco más ambiguo y complicado, porque hay que recordar que en este momento están extrajudicialmente matando a personas cruzando el Pacífico, el Atlántico, en el Caribe, por las cosas de Venezuela. No sabemos qué va a pasar con Venezuela. Eso es un wild card en cómo se va a relacionar la administración de Trump con la región. Y al mismo tiempo, hemos visto también esta relación transaccional que ha evidenciado la administración de Trump en la región. Se lleva bastante bien, por ejemplo, con la administración de Claudia Sheinbaum en México, porque hasta cierto punto le sirve para frenar la migración a Estados Unidos, para externalizar la guerra contra
grupos de tráfico de drogas. Entonces, yo creo que sí tiene una injerencia en la región y para la derecha, pero es más ambiguo, más complejo y tenemos que ver cómo se va a desarrollar eso a lo largo del resto del mandato de Donald Trump. Señor Gamarra, luego de su clara victoria en Chile, José Antonio Kast realizó su primer viaje a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei. ¿Qué lectura da usted a este gesto del presidente electo de Chile? Es un gesto que es claro. Él se va a liar con presidentes de derecha, línea política. También envió el mensaje ayer de que va a romper relaciones con cualquier país de izquierda. Ese también es un señalamiento importante, que lo diferencia del presidente todavía en ejercicio, el presidente Boric, que aún mantiene relaciones con países de izquierda. Es una señal clara de dónde va el nuevo presidente de Chile. Va a fortalecer una alianza con el presidente Milei y por supuesto que va a fortalecer su alianza con Estados Unidos. Señor von Hoffmann, ¿qué importancia le da usted a estos gestos de camaradería y de apoyo entre los líderes de la derecha que no se limita al continente americano, sino que también lo vemos acá en Europa? Sí, yo creo que sí es una señal importante. Durante la campaña Kast varias veces señaló y explícitamente mencionó, por ejemplo, el ejemplo de Bukele y de las políticas de seguridad de Bukele. Yo creo que el ejemplo más interesante para la forma de cómo va a gobernar y también de cómo hizo campaña José Antonio Kast de las derechas es el caso de Meloni en Italia, que de cierta forma moderó su discurso para hacerse más elegible en la campaña y en la forma de gobernar. Meloni también de la ultraderecha ha utilizado una estrategia más institucional que algunos de los ejemplos de la ultraderecha recientemente ascendiente tenemos en América Latina. Entonces, yo seguiría ahí al ejemplo o citaría el ejemplo de Meloni, que posiblemente va a guiar a cómo va a gobernar, pero todavía hay esta inseguridad de vamos a ver el José Antonio Kast más bien de esta reciente campaña o de su carrera más bien política y de campañas anteriores donde se posicionó más claramente de forma más extrema acerca de muchas políticas públicas. Señor Gamarra, hace un par de minutos el señor von Hoffmann nos recordaba las elecciones que se van a celebrar el próximo año en varios países de América Latina, Perú, Colombia y Brasil. ¿Cree usted que esta ola conservadora está lo suficientemente sólida como para extenderse también a estos países? Yo creo que depende de cada país y ahí el señor Hoffman dijo una cosa muy matices. Por ejemplo, en el caso de Brasil, si bien a un principio hubo una relación muy mala entre Donald Trump y Lula, la relación hoy ya no es tan conflictiva. Y no es tan conflictiva porque de por medio hay intereses económicos, una familia, unos hermanos que tienen intereses en Brasil, en Argentina y muy grandes intereses muy cercanos al presidente Trump y cercanos al presidente Lula. De manera que hay que ver esos matices. Elecciones en Brasil, pues Bolsonaro está preso, pero su hijo va a ser el candidato. La derecha norteamericana ha estado asesorando a los Bolsonaro durante muchos años. Eso va a continuar. Pero yo no creo que una victoria de Lula sea tan catastrófica para las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. Ahí hay un matiz importante. El caso peruano es diferente porque la institucionalidad es muy frágil y hay demasiados candidatos y eso probablemente va a resultar también en otra elección no tan extrema como Honduras, pero también muy complicada. El caso de Chile, sin embargo, nos demuestra que hay una institucionalidad importante
En sí, también tomando una explicación de mi colega, creo que Chile debemos entenderlo más como un presidente que si bien es de la extrema derecha, probablemente no tomará medidas de extrema derecha más allá de los temas migratorios, en los temas importantes, en los temas económicos, etc. Y Chile, después de Kast, seguirá siendo una democracia, democracia más estable de la región. Señor von Hoffmann, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué se puede esperar de ese panorama electoral que tendrá América Latina el próximo año con esos comicios en Colombia, en Perú y en Brasil? Yo agregaría a los puntos que mencionó mi colega que sí hay tendencias más generalizadas, ¿no? Estamos viendo el auge de la derecha en el mundo, en la región, pero justamente eso que depende de factores contingentes, de factores propiamente en los países. Y ahí pesa mucho el sistema electoral que tenemos, la fortaleza del sistema partidario. Casi de forma generalizada hemos visto una pérdida de poder movilizador, organizacional de los partidos del centro, pero otra vez con diferencias y con matices, y la presencia de candidatos, de presidentes en el boleto, ¿no? El hecho de que Lula pueda concurrir las elecciones y sigue popular de entre una parte de la población va a ser algo muy importante, lo que no puede pasar en Colombia, donde Petro, que es mucho menos popular, no va a estar en la boleta, y obviamente en Ecuador va a haber una cantidad de candidatos con partidos muy débiles que En van a Perú. competir en esas elecciones. Entonces, en Perú, perdón. Entonces, hay esos escenarios distintos en los distintos países también en esta tendencia más generalizada en la región y a nivel internacional. Pues ya veremos si en 2026 se sigue extendiendo o no esta ola conservadora en América Latina. Profesor Eduardo Gamarra, gracias por estar con nosotros. También a usted, investigador, y Jonas von Hoffmann, Vale, por gracias. habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.